todo esto hay que añadir la exclusiva que publicáis hoy diciendo que no hay un solo vídeo de lo que sucedió en el CECOPI. No está solo ese vídeo grabado por Apunt que revelamos aquí en Radio Televisión Española, sino que hay otro vídeo, al parecer, grabado también por el CECOPI, pero que nunca se entregó a la jueza que investiga, la Dana tampoco, ¿no? Efectivamente, en el vídeo que grabó, ese mudo que grabó Apunt, que luego emitió Televisión Española, se ve claramente en esas imágenes que hay una persona que lleva una cámara más pequeña, no es una cámara típica de televisión, es un poquito más reducida y que lleva un chaleco de emergencia. Bueno, pues esa persona lo que está haciendo es grabar por orden de la Generalitat Valenciana ese CECOPI, porque Emergencias tiene contratado, tiene un pliego, contrato abierto, para poder tener los servicios de una productora de televisión cuando quiera grabar, pues desde actos políticos o, por ejemplo, también el CECOPI. Los responsables de Emergencias consideraron que ese CECOPI evidentemente era un momento histórico y llamaron a esa productora que tienen contratada y bueno, esa productora acudió y grabó esas imágenes y también imágenes anteriores donde había intervenciones de bomberos. La novedad es que nos hemos enterado desde el diario al ver esas mismas imágenes que había una productora, lo hemos confirmado que efectivamente esas imágenes fueron grabadas, aunque la Consejería de Emergencias, lo voy a intentar solo una vez más. Ustedes no desde el Partido Popular pero lo curioso aquí, bueno, curioso, lamentable más bien, es que la jueza preguntó en varias ocasiones qué material audiovisual relevante podía tener la Generalitat Valenciana de ese día y el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, siempre ha mantenido y su entorno que esa reunión del CECOPI tan clave nunca se grabó y que no había ningún sistema de grabación. Bueno, pues ahora hemos podido saber que había grabada un vídeo más que lo emitió Televisión Española y ahora sabemos que al menos hay un segundo vídeo de ese CECOPI, de lo que allí se dijo, grabado por la propia Generalitat Valenciana, que no aportó ese vídeo a la jueza. Una duda más, Raquel. Ese material que graba una productora contratada por la Generalitat, ¿en manos de quién lo pone luego? Ese material pertenece a la propia Generalitat Valenciana, porque esa productora tiene en el pliego del contrato que las imágenes no le pertenecen a ella, evidentemente, ¿no? Ella está prestando un servicio a un cliente, el cliente es la Generalitat Valenciana. En ese momento la productora le da el vídeo a Emergencias, que es quien se lo ha encargado, queda en custodia de Emergencias y ese vídeo jamás sale al camino de ver la luz o al camino de la petición de la jueza de Catarroja que investiga la muerte de 229 personas. ¿Te acuerdas en el capítulo anterior? En el capítulo anterior, uno de los nuestros decía, cuando se habla de Ayuso pasan cosas raras. Batería de demandas del juez Peinado a quienes han analizado el caso y leído que hay una investigación prospectiva. En el capítulo anterior pasaba esto, hoy batería de demandas contra todos ellos. En capítulos anteriores... Siempre que hablas del novio de Ayuso te pasan cosas raras, suceden fenómenos poltergeist. Peinado demanda por injurias a nuestro colaborador Antón Losada. Si no me ha aparecido en una hora, que llama al Tribunal Supremo para ver si ando por ahí. Pero también al periodista Ernesto Ekaizer. Pues es que ha entrado de mala hostia. Al ministro Óscar Puente. La instrucción que está llevando a cabo el juez Peinado. Y a Pablo Iglesias. Peinado contra todos. Ya saben ustedes que hoy es una jornada decisiva para el caso de David Sánchez porque la audiencia de Badajoz va a revisar en estas horas su recurso y el de otros investigados contra el procesamiento de la jueza Jero. Sí, la audiencia de Badajoz va a decidir si los 11 investigados se sientan en el banquillo por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. En el caso concreto de David Sánchez, el recurso sostiene que el proceso ha tenido carácter político, instrumental y teleológico. La defensa del presidente del Gobierno insiste en que no existen indicios criminales en su contra y destaca que se han impuesto de una manera absolutamente inasumible los intereses de las acusaciones populares. La Fiscalía pidió archivar el procedimiento al entender que no existen indicios de criminalidad y define como absurda la prolongación de un proceso. Dice que está condenado al fracaso antes de pedir el sobreseimiento de la causa. La audiencia podría prolongar las deliberaciones a lo largo de varios días y dará respuesta a los recursos en una única resolución. El tribunal, la Audiencia Provincial de Badajoz, tiene que resolver el caso del señor David Sánchez. En el fondo es un verdadero juicio a la jueza violadora de derechos fundamentales declarada por el Tribunal Constitucional
y represaliadora Beatriz Biezma Rojano. Después de todas las ilegalidades que ha cometido esta jueza en este procedimiento, evidentemente ahora la Audiencia Provincial tiene una papeleta, porque o continúa tapando las ilegalidades de la jueza, os las voy a contar, aunque os la he contado ya muchas veces en el canal, en este caso y en muchos más, o bien, evidentemente, si actúa conforme a la legalidad, conforme le dice la Fiscalía, tanto de Badajoz como del Tribunal Superior, evidentemente, dejará al descubierto lo que ha hecho esta jueza, que os lo voy a volver a decir: investigar bulos a sabiendas por notas de prensa e inventarse todo esto. Pero, como sabéis muy bien, yo llevo denunciando, yo era magistrado de carrera y desde el año 2015 hasta hoy, 2025, primero como magistrado durante muchos años y después como abogado, vengo denunciando las irregularidades y las ilegalidades de esta jueza Beatriz Biezma Rojano. Y ahora denuncio también lo que le ha hecho a otras víctimas más, y os lo voy contando en el canal. Pero el tribunal tiene una grandiosa tesitura ahora. Declara la nulidad de todo lo actuado, como le piden las defensas, archiva la causa, primero le piden el archivo, tanto las defensas como la Fiscalía. Declarará el archivo y se demostrará que todo lo que ha hecho Biezma ha sido por lo que ha sido, además de ilegal. Si no acuerda el archivo, declarará la nulidad por las graves violaciones de derechos que se han producido, tales como investigar a un aforado sin llamarle a declarar, sin nada, investigar y meterse en su correspondencia privada. Hará una de estas dos cosas. En estos casos, Biezma quedará evidentemente ante la opinión pública, pues igual que ha quedado concentrándose con determinado junto, permitiendo la concentración junto con determinado partido. En otro caso, asumirá la Audiencia Provincial de Badajoz esas violaciones de derechos, esa investigación de bulos, y lo hará suyo, y durante meses tendrá que soportar, evidentemente ya las defensas irán increciendo la puesta en manifiesto de las irregularidades, y cuando los acusados vean que les quieren meter en la cárcel, evidentemente comenzarán a denunciar públicamente lo que ha sucedido y se verá contagiado todo a la Audiencia Provincial. Ahora os voy a hablar de los miembros de la Audiencia Provincial. José Antonio Patrocinio Trolillas, Patrocinio Polo alias el Trolillas, con Animus Yocandi, José Antonio Fernández Gallardo, la magistrada que ha humillado el Consejo, como os contaré, o el señor Bobadilla, que ya va a reuniones ilegales también de jueces. ¿Influirá esto en lo que decidan? ¿Será a cambio de seguir teniendo protección del director general del Partido Popular metido a promotor de la acción disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial? Sabéis también que este tribunal, hace muy poquito, ha nombrado presidente de tribunal. ¿Y a quién han nombrado? Al juez ese que da abrazos a determinados políticos, concretamente a Santiago Abascal. Ese juez que organiza concentraciones políticas contra el Parlamento y contra los grupos parlamentarios. Grupo parlamentario, curiosamente, del hermano del señor David Sánchez. Al parecer, este señor no va a componer la sala, pero este señor, cuando era decano, organizaba reuniones de todos los jueces y él se enteraba de todo e incluso decía él mismo, junto con otros jueces, cuál iba a ser el resultado del procedimiento. ¿Os imagináis que el presidente de la audiencia, Emilio García-Medio Cancho, hubiera hecho una reunión de jueces diciendo ya todo lo que hacen las defensas es porque saben que se va a dictar tal resolución? Todo lo hacen para evitar las devastadoras consecuencias. No hay derecho a que hagan la defensa como lo hacen. ¿Os imagináis que lo estuviera haciendo? Ya lo ha hecho contra otros ciudadanos. Lo hizo contra mi abogada y contra mí. Lo hizo contra un empresario y otra abogada. Y toda esa documentación pública os la he puesto en el canal. Esto es una mera anécdota que os cuento, ir a los vídeos, porque aquí nos vamos a centrar en otra cosa. Pero eso es lo que hace Emilio García-Medio Cancho. ¿Estará ya reuniendo a los jueces y dando el caso? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que como decano sí lo hacía. Él, su mujer, Beatriz Biezma Rojano, Marta Hernández Sánchez, ¿se habrán reunido en instancia también cuando era decano hace unos meses? ¿Y habrán hablado del señor del caso del señor David Sánchez? Ya lo han hecho muchas veces con otros
en otros casos, como ya os digo. Bien, como os digo, ya sabéis que Beatriz Biedma Rojano, yo llevo denunciando a Beatriz Biedma Rojano como magistrado desde el año 2015. Luego, evidentemente, me represalió ella junto con muchos jueces de Badajoz, Emilio García Mediocancho, todo para proteger a un abogado, marido de otra jueza de Badajoz, en fin, todo muy bonito. Después, desde 2019 hasta aquí, sigo denunciando lo que hace esta señora de una manera, pues ahora como abogado. Puedo decir, según sentencia del Tribunal Constitucional, que es una violadora de derechos fundamentales, sentencia 7/2021 que tenéis en el canal, de los derechos fundamentales de un detenido. Puedo decir que ha sido expulsada de todas mis causas judiciales, por amenazarme y por prejuzgar lo que iba a hacer. Todo eso a pesar de estar recusada, expulsada por la Audiencia Provincial de Badajoz. Es una represaliadora y es una violadora de derechos. Os he puesto también en otros vídeos las resoluciones de la Audiencia Provincial de Badajoz. No solamente lo hace conmigo, sino también que represalia y persigue a otros empresarios y abogadas. También está toda la información en los vídeos, incluso en Internet. Se reúne con jueces para atacar, para decir que lo que hace determinada abogada y empresario no es de recibo. Consiguen, no ellos, consiguen que luego sean denunciados, y cuando son denunciados el asunto lo llevan los jueces que se han reunido, unos como perjudicados y Beatriz Biedma como instructora. Sabéis también que ha instruido causas que luego han tenido que ser anuladas por el Tribunal Supremo por no haber ningún delito, y siempre en favor, por ejemplo, de algún medio de comunicación de Badajoz en contra de ciudadanos críticos. Sabéis también que ha comparecido a concentraciones públicas de jueces en horas de audiencia en el tribunal, en la puerta del tribunal, manifestándose contra el Parlamento, la actuación del Parlamento y de grupos parlamentarios. Curiosamente, el grupo parlamentario del hermano del señor al que ella investiga de la manera tan ilegal como ya os he expuesto y os voy a explicar mínimamente. Sabéis también que en algunas concentraciones aparecen carteles con grupos políticos instando que se eche al actual presidente del gobierno. Ahí está siempre Beatriz Biedma Rojano, una fuerza política. Y además, esta señora, eso que cuando lo hace un juez es una falta grave, 418 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y ha sido denunciada por 30 ciudadanos, y curiosamente todas las denuncias han sido tapadas por un director general del Partido Popular que está en el Consejo ahora como promotor de la acción disciplinaria, el señor Ricardo Conde, y aquí al parecer no hay interferencia política, Tampoco le molestó a Beatriz Biedma Rojano la anterior ley de amnistía de defraudadores fiscales, esa que hizo Montoro, que vende leyes a cambio de mordidas. Eso a Beatriz Biedma no le parece que afecta al Estado, que un ministro de Hacienda venda leyes a cambio de mordidas y que extorsiona a ciudadanos utilizando ilegalmente el mecanismo de la agencia tributaria. Eso no le molesta ni a Beatriz Biedma ni al resto de jueces. ¿Veis qué bonito elenco de cositas tiene esta Beatriz Biedma Rojano? Pues bien, este sistema que ha utilizado contra cualquier ciudadano que a ella le ha interesado o al grupo le ha interesado, se le han aplicado el señor David Sánchez en un modus operandi aún ya más grosero. ¿Cómo se hace? Pues los medios de comunicación, como esos que protege, esos que Beatriz Biedma lleva actuaciones en su favor en contra de ciudadanos, esos subvencionados, esos medios de comunicación sueltan un bulo, por ejemplo, que el señor David Sánchez tiene 1,5 millones en su cuenta. Sin más, punto. Entonces, luego, determinada asociación pone una denuncia y le cae a Beatriz Biedma. Casi siempre le cae a Beatriz Biedma, como el asunto del concejal de Ciudadanos, que entre ella y el medio de comunicación trataron de aniquilar y lo consiguieron. El tema es que luego fue el Supremo quien tuvo que salvarle. Pero fue Beatriz Biedma la que permitió durante años todo eso. Pues bien, como os digo, Beatriz Biedma, 1,5 millones. Yo investigo, lo investiga sin llamar a declarar al señor, sin leerle sus derechos, sin darle la oportunidad que se explique para que dijera, oiga, yo no tengo 1,5 millones. No, durante meses ella investiga sin llamarle, el medio de comunicación va publicando y queda en la opinión pública, siempre le queda algo a la opinión pública. Luego se demuestra por la UCO, por el banco y porque lo dice ya la propia Beatriz Biedma que no tiene nada, que tiene 60.000 euros. Y no pasa nada. Eso es Beatriz Biedma lo que ha hecho en este asunto. También decían, la segunda cosita que ha investigado es que vivía en Portugal y estaba defraudando Hacienda. Hay que decir para la gente, bueno,
la gente que quiere creerse todo esto, que es que Portugal, la frontera de Portugal, Badajoz está encima de la frontera de Portugal, o sea, Badajoz está pegada, con lo cual mucha gente vive en Elvas, que está a 10 kilómetros, es como si en Madrid o en Barcelona o en cualquier ciudad vives unas casas afuera. En Madrid 10 kilómetros es nada, o en Barcelona. Bueno, pues a 10 kilómetros tú estás ahí, pero estás pagando impuestos como no residente. No lo digo yo, lo dice la propia jueza Beatriz Biedma, pero ya estuvo meses investigando y la prensa esa, la bulera, poniendo todo esto. Como todo eso se acabó, no lo digo yo, lo ha dicho Beatriz Biedma en su auto, había que inventarse algo. ¿Cómo después de meses sin llamar a declarar al supuesto investigado, al supuesto responsable, pues iba a cerrar, iba a quedar todo muy feo? Y entonces Beatriz Biedma se inventa una tercera cosa, un tercer bulo. Aquí no sabemos, yo os voy a decir el por qué es mentira. No cabe interpretación, salvo una mente muy enferma. Entonces, lo tercero que queda es que al señor David Sánchez le dieron la plaza del conservatorio a dedo. Y vamos a ver, yo no entro ni salgo, pero os voy a explicar una cosa. Mirad, según Beatriz Biedma, en su auto de 9 de julio de 2024, quien creó la plaza del señor David Sánchez es un señor que se llama Antonio Garrote. La crea Antonio Garrote. Después, quien hace todo el concurso de la plaza y demás y va haciendo los trámites es Antonio Garrote. Quien finalmente le otorga la plaza al señor David Sánchez es Antonio Garrote. Y quien firma el contrato con David Sánchez es Antonio Garrote. No lo digo yo, lo dice la jueza Beatriz Biedma. Y a mí esta información me la han pasado al amparo de la Ley 2/2023 de lucha contra la corrupción y protección de personas que denuncian infracciones normativas, víctimas de Beatriz Biedma en ese procedimiento. Ellos y sus abogados saben que se enfrentan a estos jueces, algunos jueces en Badajoz, serán represaliados, serán perseguidos, serán amenazados, no podrán volver a trabajar en Badajoz de manera normal, como nos ha sucedido a mucha gente. Por eso lo filtran, que otro ponga la cara. ¿Qué cosa? ¿Qué le vamos a hacer? Pero bueno, dicho esto, quien creó la plaza fue Antonio Garrote, quien tramitó la plaza fue Antonio Garrote, quien le dio la plaza fue Antonio Garrote, quien firmó el contrato con el señor David Sánchez fue Antonio Garrote, y Beatriz Biedma, a pesar de todo eso, al inicio, dice eso Beatriz Biedma, ordena a la Guardia Civil que incaute los correos de Antonio Garrote sin imputarle, sin nada. A este señor, miren los correos. Es supuestamente el responsable, miren los correos sin imputar. Pues a pesar de todo ello, Antonio Garrote crea, tramita, da la plaza y firma el contrato. Beatriz Biedma, por dar la plaza a dedo, imputa y ahora acusa a 8 o 9 personas junto con el beneficiado David Sánchez, y Antonio Garrote no lo pone. ¿Dónde está Antonio Garrote, Beatriz Biedma Rojano? El creador de la plaza, el que le da la plaza, no lo pone. Entonces, por mucho que queráis defender a alguien, la prensa corrompida, subvencionada a Beatriz Biedma, que alguien explique cómo es posible. Si el delito es que te han dado una plaza a dedo, ¿cómo imputas a 9 personas y excluyes al que te ha dado la plaza a dedo? Hay dos opciones. El problema, porque Beatriz Biedma lo preguntó, Antonio Garrote es diputado de la Asamblea Legislativa de Extremadura. ¿Y eso qué quiere decir? Que está aforado. ¿Y qué quiere decir? Que si hubiera sido imputado, procesado o acusado, la competencia Beatriz Biedma Rojano la habría perdido. La tendría que haber mandado al Tribunal Superior de Justicia. Y Beatriz Biedma lo sabe todo eso, sabe que creó la plaza y lo ha dejado fuera de la causa. Se me ocurren, yo he sido juez instructor muchos años, a mí nunca me han dicho el Tribunal Constitucional que he violado derechos fundamentales de nadie. A estos jueces de Badajoz sí. A mí se me ocurren dos cosas, o que Antonio Garrote tiene influencia de algún tipo en la instructora para que machaque a 9 personas y a él, que ha creado y dado la plaza, no le pase nada, o que Beatriz Biedma Rojano sabía que si imputaba a Antonio Garrote tenía que mandar la causa al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, y quizás Beatriz tiene un gran interés en conocer, en llevar ella personalmente esa causa. No hay más opciones, amigos, no hay más opciones dentro de una cabeza racional y lógica. Y esto lo ha puesto de manifiesto las defensas en el recurso que le hicieron a Beatriz Biedma, porque Beatriz Biedma procesó a todos, menos a Antonio Garrote, que no interesaba,
y procesó y se formuló escrito de acusación, y las acusaciones y el auto de apertura de juicio oral no está Antonio Garrote, no interesa las acusaciones, manos limpias, por ejemplo, que salga la causa de Beatriz Biema. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Pero todo eso está metido en el recurso, y el recurso ha ido a la Audiencia Provincial de Badajoz, que es quien tiene que resolver. Le dicen que no hay nada. No lo dice las defensas, lo dice también la Fiscalía. Oiga, señora Biema, lo que usted cuenta que existe en el procedimiento no es cierto. Lo que usted dice en el auto no es cierto. Archivo, la Fiscalía de Badajoz. La Fiscalía Superior de Extremadura también lo pide. Y las defensas dicen, oiga, no hay nada, igual que las fiscalías. Y en todo caso, usted ha violado derechos fundamentales de un aforado para conseguir supuestas pruebas, y además le deja fuera. Increíble. Y por lo tanto, en todo caso, archivo o nulidad previo archivo. Thank you.